sería como el equivalente, sería un poco como el equivalente a una exposición, vamos a llamarlo así, pero que ustedes pueden preparar el texto, pueden leerlo, y lo hacen en un formato de audio, un breve comentario de una cuartilla, digamos, de texto leída a través de un audio, y abrimos entonces la interacción de los que quieran participar. Pero en ese consistiría entonces esa parte de la evaluación. ¿Comprenden? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, y bueno, digamos que en un lapso de unas 2 semanas sería entonces el momento de enviarlo para que tengan tiempo de trabajarlo. Entre 10 días a 2 semanas para que tengan tiempo de trabajarla y relacionarla además con el contenido de lo que hemos estado viendo y de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, si no hay comentarios sobre eso, iniciamos la clase. Voy a cerrar. ¿Puedo preguntar una cosita, profe? Sí. Yo quisiera saber cuáles son los textos de Schopenhauer de los que se basa Nietzsche para poder tener como una hilación del pensamiento, ¿no? Mira, es fundamentalmente el mundo como voluntad y representación, el tomo 1, ¿no? Porque son dos libros, el mundo como voluntad y representación, y sobre todo los parágrafos que van entre... A ver, el parágrafo 52 es fundamental, pero digamos los parágrafos que van entre el 40 y el 60, para situarnos un poco dentro del texto, pero es todo el asunto completo de ese texto schopenhaueriano, ¿no? Por lo que significa que lo vamos a ver hoy justamente como un cambio en relación con el sistema de las artes y también en la manera como se comprende el conocimiento, ya sea en dirección hacia la razón plenamente o en relación hacia los instintos, ¿no? Que es justamente la síntesis que se produce con la estética, la que produce Kant, la que toma Nietzsche, porque Nietzsche parte entonces de dos autores a los que considera los filósofos trágicos por excelencia, los llama de esta manera, ¿no? Entendiendo que su texto se llama El nacimiento de la tragedia. Él considera que Nietzsche y que Kant son los precursores, perdón, que Kant y Schopenhauer son los precursores de su visión para comprender el inicio del arte de la tragedia, que toma un poco como canon para la comprensión del arte en términos de su momento contemporáneo, de su cultura, es decir, de su tiempo, tanto en Alemania como en Europa y por extensión como propuesta de su pensamiento, tanto en sentido filosófico como en sentido ya directamente estético, ¿no? Entonces esos serían los precursores. Voy a cerrar la cámara para tener mejor conectividad. Ok, entonces, los textos que vamos a ver hoy son El nacimiento de la tragedia. Vamos a retornar un poco a la parte final del texto de Hume, el que leímos la semana pasada. Vamos a recordar el texto de Hölderlin y vamos a ver ahora en proyección algunas imágenes que nos van a permitir hacer un poco el hilo de lo que hemos visto hasta acá. Voy a compartir pantalla. Valerie, ¿tú tienes las imágenes a la mano? Sí, sí, las tengo aquí. Bueno, si puedes ayudarme con eso, creo que sería mejor. Perfecto. Hacerlo desde aquí. Comenzaríamos con la imagen que está marcada como 1 en la numeración. Ahí va cargando ya. Sí. ¿Me oyes? Sí, ya lo ven. Ya va, yo no te estoy viendo, no sé por qué. Se me perdió. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, profe, un laberinto o unos círculos. Sí, yo perdí
la presentación. Perdí la pantalla de Zoom. Déjame un momento retomar. Bueno, ¿qué quería señalar con esta imagen? La imagen número 1. Voy, y listo. Sí la ven, ¿no? Estoy viendo la pantalla. Pero voy a irme a mis imágenes de todas maneras, ya luego retomamos eso. Esta primera imagen, digamos que está señalada como dices, como un laberinto. Lo que señala justamente es que lo que hemos estado viendo de alguna manera de forma seccionada como filosofía, como estética, como racionalismo, como empirismo, como filosofía del devenir ligada a Heráclito, Parménides, ¿no? Como filosofía lógica ligada a Platón, Aristóteles y en general a lo que se llama el socratismo, que Nietzsche lo señala en este texto del nacimiento de la tragedia. Lo que señala en realidad es que en la filosofía, tanto como en el arte, lo que está implicada es un intento de producir una imagen total de aquí está señalado en esta imagen, por ejemplo, una cosmovisión de un círculo que de alguna manera señalan una progresión, paso entre unos y otros. Se entrecorta la voz. ¿Se entrecorta el audio? Sí, un poco. Estaba diciendo que la filosofía del arte es para crear una imagen y no se escuchó y hay partes que se están perdiendo. Muy bien, voy a entrar entonces a través del teléfono, que el audio es mejor. No sé si soy yo sola. No, sí se entrecorta un poquito, pero, Sí se pero entrecorta. si quieres, cuando entre, yo te admito ahorita rapidito. Ok, voy a entrar entonces a través. Sí, justamente estaba diciendo que tanto la filosofía como la estética lo que intentan es producir una imagen total del mundo. De esta manera está señalado aquí, por ejemplo, como una cosmovisión de círculos concéntricos que de alguna manera sugieren que hay que pasar de un nivel a otro hasta acceder al centro, que sería una especie de realización, ¿no? Ya estoy entrando a través del teléfono, Valerie, si puedes darme acceso. Creo que ya. Ok, déjame entonces. Ok. Te llamo. Ok, voy a quitar la computadora aquí para que no haya reverberación. Ok, ¿me escuchan bien ahora? Creo que mejor, sí. Sí. Hola, Pero hay ¿me escuchan bien ahora? Sí, pero Sí. hay que... A ver. Estoy viendo... O sea, si te Hola, desconectas de Valerie. que te hace como feedback la computadora, creo. Hola. Se escucha bien. Sí, te escuchas perfecto. Gracias, profe. Gracias, Valerie. Ok, ¿me escuchas bien ahora? Perfecto. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ok. Les decía que lo que está implicado entonces en este tipo de intento de realización que tienen tanto la filosofía como la estética, digamos que es solamente una óptica filosófica, es el intento de producir una comprensión total del mundo que en este caso estaría ligado entonces con una cosmovisión, pero en esta imagen total está implicada de alguna manera una visión sobre la manera en que el hombre está en el mundo
la manera como logra su realización, la manera como aprende, la manera como, es decir, eso se llama una nociología, por ejemplo, la manera como percibe, que sería propiamente una estética en el sentido sensorial y ya en el sentido específico un poco más adelante. Es decir, no se trata solamente de secciones de la realidad, sino que lo propio de la filosofía es intentar producir una imagen del mundo, ¿no? En este caso, nosotros estamos tratando como con la imagen y la cosmovisión griega o greco-romana, como posteriormente con la cristiana. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Lo que tengo aquí y que hemos estado viendo es una cierta comprensión. ¿Me escuchas, Valerie? Hola. Acá se escucha. Sí, la segunda lámina, por favor. Esa. Ajá, gracias. Lo que está implicado acá entonces, que lo vimos al principio, son unas ciertas maneras de comprender la relación del hombre con el mundo, pero que aquí hemos escogido en un aspecto muy específico, que son formas de comprender la virtud, lo que en el primer material llamamos la arete. En el caso de la filosofía presocrática se comprendía desde un punto de vista fisiológico, es decir, en relación con el cuerpo, en relación con los sentidos, en la comprensión de la pertenencia del hombre al cosmos y a eso que se llama física y que podríamos traducir como naturaleza, de manera que no estaríamos hablando en este caso de órdenes separados, sino de una comprensión unitaria del mundo. Esta comprensión unitaria es muy distinta a cómo nosotros, hijos de la modernidad, comprendemos nuestra relación de la naturaleza de alguna manera en un sentido separado, que es lo que aquí llamamos virtud metafísica, es decir, una especie de arete, una cierta manera de pararse frente al mundo, que en este caso implica la comprensión de que hay una separación fundamental entre lo que es el hombre, mediada esta comprensión sobre todo por el platonismo y por el cristianismo, que producen la separación entre el cuerpo y el alma, y que comprende entonces que la virtud tiene un carácter sobre todo ético y está ligada con un fundamento del más allá, de un criterio de validación que estaría situado en el más allá, y por eso se llama metafísica, ese más allá, en contraposición a lo que podríamos llamar un más acá, si jugamos un poco con las palabras, y Nietzsche lo hace en el texto que ustedes leyeron, como justamente el mundo y todos los fenómenos intramundanos, ¿no? Entonces estamos girando aquí entre esos dos órdenes. La tercera lámina, por favor. Esa. Lo que está implicado acá, si tomamos la primera imagen y la reconvertimos al tema específico que vemos, que es la estética y la evolución de los conceptos de arte y de belleza, lo que tenemos acá entonces es una especie de traducción de esa cosmología y de esa cosmovisión que de alguna manera implica también una teodicea, es decir, una especie de ruta de viaje del hombre en su tránsito por el mundo y en su retorno al mundo de las ideas, si lo decimos en términos griegos, al principio inmóvil, si lo decimos en términos aristotélicos, por ejemplo, o precisamente ya a una comprensión de la divinidad, si lo decimos en sentido cristiano. Y en este caso entonces, este sistema de las bellas artes, que luego se convierte en bellas artes, pero que antes tuvo su evolución desde la comprensión de artes liberales y las artes vulgares, también pasa a ser una especie de imagen que concreta una cosmovisión y una teodicea donde las artes pasan a ser fundamentales y pasan a ser precisamente el vehículo
para reunificarse el hombre con la divinidad, o en todo caso con el nivel más alto de su posibilidad, ¿no? Si ustedes recuerdan en la parte final del texto de Hume, que lo tenía para proyectar, pero ustedes pueden revisarlo nuevamente, la segunda página y la tercera página, que son ya las finales, Hume nos habla justamente de que el ejercicio y el cultivo de las artes liberales, es decir, las artes libres, serían las que producen ese tránsito entre la mera pasión, el sentimiento de pasión que llama él, y ya propiamente el gusto, que sería el sentimiento refinado, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo un poco la progresión. Por favor, la imagen 4. Lo que tenemos acá es una cierta comprensión de que hay una obra ligada a este viaje del hombre en su estar en el mundo y en su manera de retornar a la divinidad. Recordemos, por supuesto, que estamos hablando de unas ciertas cosmovisiones, no necesariamente lo diríamos en esos términos en sentido moderno o en sentido contemporáneo. Pero hay aquí una pieza fundamental que es Plotino, un momento muy importante de la estética también, porque produce el tránsito en el que nace ese sentimiento que luego pasa a ser el sentimiento romántico por excelencia, que es el sentimiento de lo sublime. Acá tenemos un texto que nos señala justamente esa especie de obra y de trabajo que se hace sobre el espíritu, y que sería la que está llamada a ser el hombre, con una metáfora que se convierte justamente en la propia de la ilustración. Plotino, de alguna manera, introduce el tema de la iluminación, también San Agustín, la iluminación como una especie de realización interior en el espíritu de la gran obra a la que estaría llamada el hombre, y que en este caso entonces tiene un vínculo fundamental con la obra de arte tal como se concibe en el romanticismo, la obra de arte más representativa del sentimiento romántico, que sería la del alma bella. Aquí nos dice Plotino: si todavía no ves la belleza en ti, haz como el escultor de una estatua que debe ser bella. Toma una parte, la esculpe, la pule hasta sacar líneas bellas del mármol, como aquel. Quita lo superfluo, endereza lo que es oblicuo, limpia lo que es oscuro para hacerlo brillante, y no dejes de esculpir tu propia estatua hasta que el resplandor divino de la virtud se manifieste, hasta que veas la templanza sentada en su trono sagrado. Aquí vemos directamente la palabra virtud, señalada como el centro de ese trabajo que se supone que es el material con el cual se trabaja artísticamente, entendido artísticamente en sentido amplio, para producir la gran obra de arte que sería justamente la obra del alma bella, como la llaman los románticos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esta es la imagen de la templanza. Si la vemos acá representada en un sentido neoclásico, señala de alguna manera una virtud que tiene un cierto carácter de rigidez, ¿no? Está ligado, por supuesto, con la tradición cristiana. Es una cierta cualidad de eso que llamamos estoicismo, es decir, para mantenernos en el lenguaje de esa tradición, sería el logro de la ataraxia, que significa ausencia de turbación. A eso correspondería entonces la templanza, a un estado de ánimo en el cual nada nos arrebate, ¿no? Ese sería el ideal, ni en el sentido de la felicidad, ni en el sentido de la tristeza. Es decir, una especie de virtud que se corresponde con la del justo medio, tal como está señalada, por ejemplo, en la tradición aristotélica, inclusive en la tradición platónica, y con todo rigor en la tradición cristiana, ¿no?
Vamos a la siguiente lámina. El texto al cual nos estamos acercando, en cambio, plantea una comprensión distinta. Si avanzaron sobre el texto, se darán cuenta que Nietzsche nos habla. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ajá, gracias. Nietzsche nos habla haciendo uso del lenguaje mítico, lo cual no es casual, retornando de alguna manera a un tipo de lenguaje previo a la tradición platónica, a la tradición aristotélica y a toda la tradición lógica, que es la que hila la gran teoría del arte también, y que de alguna manera deja de lado el arte, justamente porque corresponde al terreno de la sensibilidad, de los instintos, del arrebato, del descontrol, ¿no? Esto si se juzga en términos de la moral. El texto que nos plantea Nietzsche justamente va en una dirección contraria. Retoma el lenguaje mítico, en este caso a través de un planteamiento sobre el arte griego surgiendo de la relación mutua de contrarios entre dos deidades, la deidad Apolo y la deidad Dioniso, ¿no? Vamos a avanzar sobre eso más adelante, pero lo que está planteado acá, justamente dentro de la cultura alemana, que hemos estado tomando como el eje central del romanticismo como proyecto filosófico y como proyecto artístico, aunque por supuesto no tuvo su expresión solamente en Alemania. Lo que está planteado aquí entonces es lo que se llama el proyecto de restauración del arte trágico. En este proyecto, que no es exactamente, podríamos poner la palabra proyecto entre comillas, ¿no? No es exactamente una intención sobre la cual avanzan sistemáticamente unos ciertos autores, sino Se perdió. es un clima. ¿Sí? No se está escuchando. No se está escuchando. Yo sí estoy escuchando bien. Sí, te iba a decir que creo que puede ser tú, Teresa, porque sí se escucha ahorita. Ok, continúo entonces. Avanzamos entonces acá sobre un momento de la cultura que si bien no sistemáticamente produce un cierto clima de retorno hacia esto que se llama el proyecto de restauración del arte trágico. ¿Qué es lo que hay acá? En primer lugar, hay una suerte de descontento. Recordemos que en esta polémica entre racionalismo y empirismo se produce justamente el quiebre entre la Ilustración y el momento que da nacimiento al romanticismo, con el Sturm und Drang y ya directamente con el movimiento romántico. Pero a la vez esto tiene unas ciertas implicaciones y consecuencias, sobre todo de tipo político, que en 1789 cristalizan en la llamada Revolución Francesa, que al principio inflama el espíritu romántico, tanto intelectual como artístico, pero que muy pronto se convierte en un termidor de destrucción, ¿no? Pasamos entonces de la Declaración de los Derechos del Hombre y los valores de la libertad, la igualdad y la legalidad, por ejemplo, a la guillotina, a Robespierre y digamos, a una espiral de destrucción que conduce a la deshumanización de una idea que en principio apuntaba en dirección a la justicia, en dirección a la belleza, ¿no? y a los más altos ideales humanos. Entonces acá se produce una especie de reacción de quienes en principio habían apostado por este desbordamiento de los sentimientos, pero que luego de alguna manera tienen que regresar y atajar un poco la exaltación. Sin embargo, no proponiendo un retorno a la razón propiamente, sino como una especie de modulación del sentimiento, ¿no? Y en este clima es donde surgen, por ejemplo, los textos de Schiller,
las cartas sobre la educación estética del hombre, que nos hablan de una fraternidad que ya no está dada en este sentimiento de volverse masa y de volverse colectivo, destructivo de la realidad, por ejemplo, sino en una fraternidad que se construye a partir del gusto, a partir de las afinidades electivas y a partir de un cierto proceso de formación de los matices que constituyen el gusto a través de las artes, a través de las bellas artes, en el proceso de la educación desde la infancia, etcétera, una especie de paideia o de proyecto educativo, tal como por ejemplo lo tenía Platón en la República, pero en este caso con un especial énfasis en la estética como el asunto fundamental de este tipo de templanza, de temperanza del espíritu, que tiene que ver con pulir y sofisticar los matices para que la razón no se convierta en el tipo de monstruo asfixiante de la realidad, pero para que tampoco el sentimiento se convierta digamos, en una exaltación que derive en la destrucción, ¿no? Entonces, un poco en esta reacción de modulación aparecen en este momento de la cultura alemana los textos que estamos viendo a continuación, que corresponden a Schiller, que corresponden al mismo Kant, que corresponden a Hölderlin, a Hegel. Recordemos, por ejemplo, que Hegel, Schiller y Hölderlin fueron compañeros en el seminario de Tubinga y que juntos apoyaron la Revolución Francesa, que juntos vieron avanzar el espíritu de la historia, como lo dijo Hegel en algún momento, pero a la vez vieron también con desilusión cómo ese proyecto derivó en una ola de destrucción. Cada uno toma una reacción distinta. Schiller toma partido por la educación estética y prácticamente señala que es a través del arte donde se produce realmente el triunfo y le da al arte una esfera completamente autónoma. En sentido kantiano, vamos a ver los conceptos de Kant en detalle. Nos dice Schiller que el arte debe tener su esfera de libertad, su esfera de autonomía, y que de alguna manera tiene que estar marcado por una especie de desinterés con respecto al resto de los asuntos del mundo. Y que en este desinterés es donde se produce justamente el fenómeno que hace que él sea, paradójicamente, el modulador de los asuntos del mundo, pero solamente si se reserva esta esfera de libertad. Como les decía al principio, para los que no estaban conectados, vamos a ver en detalle las cartas sobre la educación estética del hombre a través de la intervención que vamos a hacer por WhatsApp. Si no estaban, luego conversamos otra vez los detalles. Entonces, lo que se produce como proyecto de restauración del arte trágico es un intento de retorno a un momento de la cultura griega, la que se llama justamente de los trágicos, con Esquilo, Sófocles y Eurípides, como cánones fundamentales de un momento del arte donde se produjo, como nos dice Nietzsche al inicio del capítulo 1 del texto que leyeron, una especie de síntesis entre la razón y el sentimiento, o entre lo que él llama Apolo y Dionisos, y él dice, justamente comienza así: mucho es lo que habremos logrado para la ciencia estética si llegamos a la comprensión, no solo como intelección lógica, sino como seguridad inmediata de la intuición, dice Nietzsche, de que el desarrollo del arte está ligado a una duplicidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco, es decir, a una especie de equilibrio entre el principio de configuración de la imagen, que es lo que representa Apolo, el mundo de la ley, el mundo del orden, el mundo de los límites que traen
a la luz las formas de una manera clara, es decir, el instinto de figuración. Y su contrario, que sería lo dionisíaco, los estados de embriaguez, los estados de disolución, los estados de ruptura de los límites, que están representados por una deidad que nos dice Nietzsche, proveniente de Asia, una deidad asiática. Nos dice también que en todas las culturas del mundo hay una deidad equivalente a lo que llamamos Dioniso, pero que la innovación específica de la cultura griega es que ellos produjeron una síntesis, es decir, a este Dionisio, que venía de lejos, ¿no?, señalado como una deidad extranjera que se introduce en la cultura griega, los atenienses lograron modularlo de una manera tal que lo metieron o lo atraparon dentro de los límites de lo apolíneo y pudieron con ello producir la obra de arte trágica, que para él es entonces la tragedia ática, es decir, la que está representada por Esquilo, principalmente por Sófocles y luego por Eurípides. En este proyecto de restauración también entonces se encuentra Schiller, también se encuentra, que Nietzsche lo cita en su texto, de alguna manera, indirectamente se encontraría Kant, se encontraría Schopenhauer, y vamos a ver más adelante, se encuentran Beethoven, se encuentra Wagner, es decir, ya como un clima de lo que se produce culturalmente como romanticismo en Alemania. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ese es el inicio del texto de Nietzsche que acabamos de comentar, ¿no? Allí realmente no se ve mucho, gracias si puedes agrandarlo más porque estoy en el teléfono. Justamente nos dice mucho de lo que se habrá ganado por la ciencia estética cuando hayamos llegado, no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata, lo que acabo de comentar, de esta duplicidad entre los instintos de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Dice, estos nombres se los tomamos en préstamo a los griegos. Aquí lo que Nietzsche está señalando es justamente su intención de retornar al lenguaje mítico, que es el lenguaje previo al surgimiento o a la consolidación de la filosofía en el periodo clásico griego, que se convierte en lógica. Lo que está tratando de retomar Nietzsche aquí, entonces, es la potencia del lenguaje poético, del lenguaje mítico, y eso es lo que hacen los románticos justamente. Si recuerdan el video, el documental que vimos al principio, una de las características del romanticismo es el retorno en cada una de las culturas particulares a la propia lengua, para desde allí producir las propias imágenes de mundo, ¿no? Esto tiene por supuesto un sentido inmenso de fundación de la cultura, que en sus aspectos problemáticos puede derivar, por ejemplo, en nacionalismo excesivo, en un tipo de nacionalismo que conduzca a procesos de destrucción y de cierre y de confrontación, pero también conduce a una revitalización de la cultura en el sentido de estar en contacto con lo que se llama en el texto de Nietzsche y en general en la cultura alemana el Volksgeist, algo así como el espíritu del pueblo. Esta palabra también entiendo que es problemática, al menos a mí me suena problemática, pero lo que señala es una especie de movimiento, de reconexión con el propio suelo, no solo en el sentido territorial de lo que llamamos el lugar de vida, ¿no?, sino del propio suelo de la cultura, y hecho además desde el punto de vista de la potencia del lenguaje poético. Y este lenguaje se dice, e insisto mucho sobre eso, porque creo que por cierto es nuestra oportunidad en la situación de tierra arrasada que vivimos dentro de Venezuela, este retorno a la potencia del lenguaje poético
es el retorno también a la posibilidad de ponerle nombre a las cosas, tanto a las cosas acontecidas, inclusive las cosas acontecidas que están allí todavía presionando de una manera destructiva o de una manera inclusive dolorosa, en nuestro caso también, el volver a tener contacto con la potencia de la palabra para nombrar las cosas. Eso es lo propio del concepto, pero inicialmente es lo propio de la poesía. Y nombrar, ponerle cosas, ponerle nombre a las cosas, es el paso inicial, no digamos para su superación, pero sí para su conformación al frente de la propia conciencia, de manera que esas cosas se vuelvan manejables, se vuelvan algo así como una obra cerrada sobre sí misma, sobre el concepto o sobre la configuración de la forma si estamos hablando del arte. También las imágenes cumplen ese papel. Las imágenes literalmente las que corresponden a la figuración artística, pero también las imágenes del pensamiento y las imágenes de las palabras. Y este es el primer paso entonces para producir el contacto, ya no solo con el nombrar lo acontecido, sino con lo nombrar lo por venir. Y aquí es donde empieza entonces a dibujarse esa fuerza configuradora de mundo que tiene la palabra, y específicamente la palabra fundadora, que es la palabra poética. Esto tiene todo que ver con el romanticismo. Si ustedes recuerdan, el romanticismo es fundamentalmente un movimiento ligado a la poesía y ligado también a la música, como lo vamos a ver más adelante, en una cierta tensión que justamente la menciona Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, parágrafo 52, donde dice que la música es el lenguaje más cercano a la voluntad. Si pensamos en un espejo, por ejemplo, pensando en el arte justamente como espejo y en el arte trágico en particular como el espejo fundamental que mejor refleja la condición de los fenómenos humanos, la música sería el equivalente al lado posterior del espejo, ¿no? Al lado oculto del espejo. Sería, dice Schopenhauer, el lenguaje más cercano a la voluntad. Y la poesía, que es de alguna manera lenguaje musical, sería el verso, sería la cara visible del espejo, y en la tensión, o decir en el límite entre ambos lados del espejo, que sería el equivalente a lo que Nietzsche llama después lo apolíneo y lo dionisíaco, estaría la oportunidad de producir una síntesis donde no se queda fuera ni una ni otra, y donde se produce la potencia para la mejor creación artística y creación del pensamiento. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Voy, que está como pegado. Okay. A ver. A ver, no, para adelante. Ahí está, listo. Ok. La siguiente. Ajá. Siguiente, Ya. siguiente. Okay. ¿Qué es lo que nos ha dicho Schopenhauer acá? Justamente lo que acabo de mencionarles, por eso pongo esta imagen. Y avanzamos en dirección a lo que está implicado en el texto de Nietzsche y en relación con su ensayo de autocrítica. Nietzsche primero se entrega por completo al influjo schopenhaueriano, que considera, en primer lugar, que los humanos estamos sometidos a una especie de engaño. Esto lo ha considerado toda la tradición filosófica. Inclusive en Heráclito y en Parménides está implicada esta mención al engaño que producen los sentidos, solo que de una manera distinta. Parménides nos dice que los sentidos nos engañan porque la realidad es la permanencia, el orden de lo permanente. Por allí se lanza toda la tradición platónica. Heráclito nos dice, en cambio, que los sentidos nos engañan porque inmovilizan la realidad, cuando la verdad es que todas las cosas están fluyendo y están en movimiento en todo momento. Es decir, este es un tema omnipresente en la cultura que tiene que ver todo con la estética, porque estamos hablando de los sentidos y de la percepción de los sentidos.
y de la manera como ellos toman los datos de la realidad para organizarlos y configurar la obra de arte. Schopenhauer llama a esto, un poco en diálogo con la tradición hindú, lo llama el velo de Maya, es decir, el velo de la ilusión. El velo que los sentidos ponen sobre la verdadera comprensión y la verdadera contemplación de la realidad tal cual como es. En esto, Schopenhauer se muestra sobre todo platónico, pero Schopenhauer se muestra también kantiano en el sentido de reconocer que los humanos estamos limitados por el espacio y por el tiempo y que solo podemos saber lo que está dentro de ese orden. Es decir, no tenemos la capacidad de acceder a lo metafísico, a lo que está más allá de nuestras posibilidades físicas. La ruptura del velo de Maya, por eso utilizo esta imagen, tiene relación con esos momentos de súbita iluminación, de súbita comprensión, donde de repente accedemos a la comprensión de unas ciertas verdades, pero estos momentos son efímeros y se desvanecen muy pronto. Schopenhauer, como Nietzsche, como Schiller y como todos estos pensadores o artistas relacionados con ese llamado proyecto de la restauración trágica, consideran que es justamente en el arte trágico donde se produce esta mayor posibilidad de reconexión con esos súbitos momentos de iluminación. Para Schopenhauer es en la tragedia moderna, es decir, sobre todo en Shakespeare y en la tradición propiamente de los trágicos modernos, donde se produce este sentimiento que ustedes seguramente conocen o han escuchado mencionar, que es el de la compasión trágica. La compasión entendida no tanto en el sentido cristiano, sino en el sentido del sentir junto con los otros una especie de fraternidad, del sentimiento en la contemplación de lo trágico, que nos hace comprendernos como formando parte todos de una misma realidad, en este caso de la realidad trágica. La realidad trágica es la comprensión de que todo está en devenir y la comprensión de que todo está sujeto a la aniquilación y en última instancia que todo es efímero. Esto produce en Schopenhauer una suerte de sentimiento de renuncia, un sentimiento de desencanto de la realidad, que es lo que se llama entonces en términos filosóficos y en términos artísticos nihilismo. Este desencanto del nihilismo en Schopenhauer es nihilismo pasivo, y aquí es donde está la diferencia contra la cual reacciona Nietzsche, es decir, una comprensión de que todo es efímero, de que no hay un sentido definitivo, de que no hay una manera de ganarle a las cosas tal cual como son, y lo que propone Schopenhauer, de la misma manera que la cultura a la cual él se acerca con esta imagen del velo de Maya, que es la hindú y la budista también, quizás en una mala comprensión, pero la que él en todo caso está poniendo en juego, produce una negación de la realidad. Es decir, el sabio y el artista deben tener como ideal, de alguna manera, la separación del mundo y en última instancia, la huida del mundo. La producción entonces del pensamiento y del arte debe tener esta cualidad extramundana o de aspiración a lo extramundano. Por favor, la siguiente lámina. ¿Qué es lo que ocurre? Yo estoy haciendo un juego con estas dos imágenes en esta metáfora de la ruptura del velo y lo que está detrás, ¿no? Las criaturas míticas que de alguna manera quedan desocultadas o quedan lesionadas por esta ruptura del velo. Es decir, el sentimiento de encantamiento del mundo, el sentimiento inclusive de lo sagrado, se quedaría entonces de esta manera roto, herido, y esto es lo que produce en Schopenhauer una reacción. La siguiente imagen.
Hay, sin embargo, paro un momento antes de leer este texto, si alguno quiere hacer un comentario o una pregunta. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchas perfecto. Sí, pero Perfecto. sí, sí. Ok. ¿Algún comentario o preguntas? Asumo que no. Ok. Les hablé entonces de la reacción que se produce en Schopenhauer, que es una reacción de huida. La reacción de Schiller es producir una propuesta de educación estética del hombre. La reacción de Hegel, que la vamos a ver más adelante, es la de producir un sistema de pensamiento que tiende a la realización de los ideales en la propia conciencia del hombre, pero luego también en el Estado. La reacción que produce Hölderlin, que es un poeta netamente romántico en la tradición alemana, es el equivalente a lo que está señalado como título de un artículo que les envié ayer, ¿no? Es el poeta de la redivinización del mundo, ¿no? Una suerte de panteísmo, de consideración de que todo está lleno de dioses, pero cuyo signo fundamental es que marca una especie de actitud de afirmación del más acá. Esta divinización del mundo es un despertar a la maravilla de estar acá y a las posibilidades de estar acá, muy distinto justamente a la reacción de huida que se plantea con el nihilismo pasivo. Y no es un autoengaño, no es el tipo de optimismo contra el cual reacciona todo este proyecto de restauración de la cultura trágica. No es el tipo de optimismo que dice que todo va a estar bien mecánicamente porque hay una especie de hilo conductor que hace que las cosas tiendan a ser buenas por sí mismas al final. No. Lo que nos dice acá justamente es que estamos en el mundo, somos dueños. Dice Hölderlin, por ejemplo, en otro poema, dice, poéticamente habita el hombre sobre la tierra. Si recordamos lo que significa poesía en su raíz de poiesis, poien, que es creación, es justamente creativamente, desde la creación o desde la posibilidad y la potencia de la creación, habita el hombre sobre la tierra. Es decir, está allí dada toda la posibilidad de que el hombre en sus decisiones existenciales y en sus decisiones culturales sea activamente consciente de su potencia de creación para reintroducir sentido en el mundo, allí donde la cultura ha llegado al punto de comprender que no hay sentido dado. Y entonces acá es donde está la inmensa potencia, que significaría una especie de viraje hacia los aspectos constructivos de este sentimiento que se despierta con el romanticismo. Te pido por favor, Valerie, que agrandes un poco la imagen para poder leerla. Este poema que me gusta mucho, de Hölderlin, justamente nos habla de esta unicidad. Si ustedes recuerdan, en uno de los primeros materiales hablamos de este momento presocrático como una unificación. Ya que me está jugando un kikiriwiki en la pantalla. Ok. Yo creo que ya lo agrandé aquí manualmente. Ya está bien así, no importa. Ok. Decía, señalé como uno de los conceptos en uno de los primeros materiales, esta unicidad en la filosofía presocrática entre lo uno y entre uno todo, ¿no? Una tensión entre la unidad y la multiplicidad, de la que Hölderlin, en ese otro texto que ustedes leyeron, que se llama El Hiperión, que leímos para la segunda sesión, nos dice justamente que esta esencia, esta comprensión de la unicidad de todas las cosas se produjo en el mundo griego con Heráclito, y él lo retoma justamente como modelo, como canon y como sentimiento hacia la modernidad y hacia su momento, que es el que estamos estudiando, es decir, hacia
este clima europeo que llamamos romanticismo. ¿Qué es lo que nos dice allí Hölderlin? Nos dice que solo un griego pudo decir que gen diáferon, ge auto, es decir, que lo uno puede ser diferente en sí mismo, es decir, que la unidad contiene la diversidad o la pluralidad, y a la vez la pluralidad contiene la unidad. Y nos dice Hölderlin que esta es la esencia de la belleza, es decir, lo pone directamente en el terreno del arte y en el terreno de la estética. Acá nos dice entonces en un poema, nos señala este sentimiento de unicidad, nos dice, uno para ser con todo, esta es la vida de lo divino. Pero aquí no está hablando de lo divino en un sentido extramundano, sino en un sentido de el estar acá, intramundano, en el sentido de la tierra, como lo llama Nietzsche, ¿no? Dice, esta es la vida de lo divino, este es el cielo de los hombres. Uno para ser con todo lo que vive en un feliz olvido de sí mismo. Acá, este feliz olvido de sí mismo, que pareciera simplemente una imagen poética, hay toda una crítica a esta división que hace Descartes entre el sujeto como un yo duro, como esta mónada encerrada sobre sí misma, como este criterio de validación que dice pienso, luego existo, y según el cual toda la realidad queda supeditada a la representación del sujeto pensante, que es un sujeto duro, encerrado sobre sí mismo, que no tiene comunicación con otras subjetividades. Acá cuando nos dice Hölderlin, en un feliz olvido de sí mismo, de alguna manera está produciendo una crítica y una ruptura con este tipo de comprensión del sujeto, y que da paso justamente a lo que Kant nos va a decir más adelante en la estética, que es lo propio del arte, es decir, un terreno en el cual se produce la posibilidad de una comunicación intersubjetiva, donde se supera de alguna manera esta división tan tajante entre el sujeto y el objeto. Y esto es lo que hace el arte de alguna manera, configura un espacio común, un sentido común, lo llama Kant, que nos permite hacernos juicios comunes sobre el mundo. Perdimos la pantalla. Ya volví. No sé qué pasó, Okay. creo que fue la computadora que se pegó. Ok. Entonces, bueno, un poco en esa dirección nos está hablando Hölderlin, aunque Hölderlin es el poeta romántico por antonomasia, inclusive en la progresión de su vida. Si Hegel tomó el camino de la filosofía y del Estado y de la configuración lógica y sistemática, Hölderlin de alguna manera tomó el camino un poco de la huida, pero no de la huida del mundo, sino un poco la huida de los, digamos, de los imperativos de la razón. Y ese es una figura central del romanticismo, porque justamente en términos personales, él retrocede, avanza, no sé cómo decirlo, hacia un estado de locura, pero en el sentido romántico, tanto como el sentido griego, es un tipo de locura que se considera sagrada, una especie de locura profética, que es compartida por muchos de los poetas y de los artistas románticos, y que es la razón por la cual el romanticismo sigue siendo una influencia fundamental en los movimientos artísticos, por ejemplo, de vanguardia, en el caso del Dada, en el caso del surrealismo, por ejemplo, y es siempre una referencia cuando se habla de la contraparte de la razón, que como dice Nietzsche, es necesaria para mantener vivos los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, continúa un poco en esa dirección poética, lo leerán ustedes con calma,
Hölderlin, me interesa mucho la parte final, donde Hölderlin dice, uno para hacer con todo lo que vive, con estas palabras depone la virtud, nuevamente la palabra virtud, su airada armadura. Aquí estamos hablando de la virtud en un sentido ético. Y el espíritu del hombre su cetro, es decir, el hombre dueño del mundo, ¿no? El hombre que se autopercibe como centro de la creación. Y todos los pensamientos desaparecen ante la imagen del mundo eternamente uno. Es decir, es la recuperación de este sentimiento de pertenencia total a la condición humana, es decir, a eso que llamamos humanidad como un universal. Pero no solo eso, sino inclusive a la naturaleza o más allá, si empezamos a ampliar la perspectiva o el zoom, si nos concebimos en el sentido óptico propio de la modernidad, y entonces ya se trata de la pertenencia del hombre al cosmos en un sentido general, ¿no? Y dice que este es el momento en el cual desaparece la imagen del mundo eternamente uno, como las reglas del artista esforzado ante su Urania. Quienes son artistas acá en el grupo, o quienes están ligados con algún tipo, el que sea, de la creación artística, saben que la técnica es fundamental, es necesaria, pero que en la repetición de la técnica se produce en algún momento una especie de superación de las reglas, y ahí es donde se produce ese momento universal en el que surge realmente el acto de la creación. Esto es lo que dice Hölderlin como el momento en el que desaparecen las reglas del artista esforzado. De alguna manera es una especie de claudicación del yo controlador propio de la modernidad, y es la apertura hacia un tipo de subjetividad que es la que nos señala Kant más adelante, y la que toma justamente Nietzsche con Hölderlin, con Kant, con Schopenhauer, como una posibilidad de comunicación entre la diversidad de aspectos que somos los humanos, que no somos solo razón ni que somos solo sentimientos, sino un conjunto de facultades que en el acto de la creación artística, de la recepción artística, de los matices y en el acto del juicio estético, tiene una de sus más potentes realizaciones. Vamos por favor a la siguiente lámina. Entonces, lo que hay acá es esta tensión entre lo que Schopenhauer como representante del nihilismo pasivo y Nietzsche como representante de un otro nihilismo, que es el que vamos a ver con este texto, que sería el nihilismo activo, se marcan justamente con esta posibilidad. Si Schopenhauer divide el mundo en voluntad, que sería el mundo ideal y real, y representación, que sería el mundo de los engaños, del engaño de los sentidos, Nietzsche en cambio nos habla de esta duplicidad de los dos instintos de Apolo y de Dionisos, donde estaría, como lo hemos estado mencionando, la mayor potencia y la razón por la cual se intenta este proyecto de restauración del arte trágico. Seguimos, por favor, a la siguiente. ¿Qué es lo que está acá en juego? Esto es, por supuesto, una actualización del tema a través de una imagen. Es el cuestionamiento sobre qué cosa es la realidad. Aquí dice reality is spam. Bueno, la realidad es muchas otras cosas, o no es nada, dirían otros, o es lo que nosotros creamos, o es un ámbito de las posibilidades dentro del cual se pueden tomar unos aspectos y dejar fuera otros, o la realidad es lo dado, o la realidad es inmutable, o la realidad es lo que vemos, o es lo que no vemos, ¿no? Que
lo que está acá, justamente sobre la base de las preguntas, es un cuestionamiento. ¿Qué cosa es esto que llamamos realidad? ¿Qué está por detrás y qué está por delante? ¿Y cuáles son las posibilidades que en nuestro estar en el mundo tenemos frente a esto llamado realidad? Y en el terreno propiamente artístico, ¿cuáles son nuestras posibilidades de configurarla? Ya no solo configurarla en un sentido restringido y literal de las artes y de las bellas artes, sino en ese sentido ontológico y existencial al cual apunta todo el movimiento romántico y estos filósofos de los que estamos hablando, que consideran justamente el arte en un sentido amplio como el tipo de actividad humana a través de la cual creamos. ¿Y qué creamos? Justamente creamos realidad. Creamos tanto la realidad de nuestra conciencia como creamos la realidad común que compartimos y que queda puesta afuera, si podemos decirlo así, como mundo. En uno de los textos que vamos a leer, que me comentó Valerie que le gusta mucho, de Heidegger, que se llama Construir, Habitar, Pensar, justamente señala en esta dirección de cómo el hombre está ubicado en una cierta posición según la cual puede pensar la realidad, puede construirla y luego puede habitarla. Y esto es un sentido ampliado del arte y del artista. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Nietzsche en otro momento del texto? Este es un extracto, ¿no? Y justamente nos dice que contra esas personas que opinan que el arte no tiene nada que ver con la realidad de la gente que vive seriamente en el mundo, ¿no? Contra la cual también se queja Schiller en sus cartas, ¿no? Contra aquellos que opinan que el arte es un terreno de la imaginación y no un terreno que produzca realidad objetiva, realidad útil para el mundo, porque la utilidad es el criterio fundamental de los que están únicamente en el ámbito de la razón. Nos dice Nietzsche, en cambio, que a estas mismas personas, les resultará escandaloso el ver que un problema estético es tomado tan en serio. En el caso, desde luego, que no sean capaces de reconocer en el arte nada más que un accesorio divertido. Para los que estamos acá, supongo que ustedes forman parte del clan, si se inscribieron en un diplomado de estética, para los que estamos acá justamente consideramos que si hay allí algo fundamental, que no es solamente un accesorio, que no es solamente un divertimento, que tiene algo que decir, que aunque sea autónomo y aunque sea libre, tiene algo que aportar, no solo a la existencia, sino vista en un sentido individual, sino también a la convivencia y al orden de la creación de mundo, más aún si estamos en ese momento, vamos a utilizar la imagen de Schopenhauer, en ese momento justo en el que se ha roto una especie de velo y donde estamos puestos como muy cerca de la comprensión de que hay, de que esas seguridades sobre las cuales estamos apoyados cotidianamente no son tales y que se pueden destruir los mundos, pero también se pueden construir o reconstruir los mundos, ¿no? Eso es lo que señala Nietzsche acá, dice que se puede considerar un problema estético como importante de por sí, y nos dice luego, a estos hombres serios, sírvales para enseñarles que yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema. Aquí hay no solo una estética, no solo una teoría del arte, que son dos cosas
con matices distintos, sino hay también una comprensión fundamental y existencial del arte como la tarea suprema del hombre, y como la actividad propiamente metafísica de esta vida. ¿Qué nos está diciendo Nietzsche acá? No nos está diciendo metafísica en el sentido de la metafísica platónica o de la metafísica cristiana, contra las cuales él reacciona, y menciono esas dos porque son las que corresponden a nuestra cultura, pero podría mencionar cualquier otra de otras tradiciones culturales. Sino que nos está hablando de la metafísica como esas fuerzas no visibles, no tangibles, no físicas en el sentido de lo perceptible a través de los sentidos, pero que sin embargo están ahí y de las cuales se puede echar mano para configurar un mundo. De la misma manera como Hölderlin nos ha redivinizado todas las fuerzas que están en juego en este retorno a la unicidad con la naturaleza y con el sentimiento primordial de la naturaleza, nos está diciendo Nietzsche acá que hay esta posibilidad de considerar el arte como la actividad propiamente metafísica de esta vida. Nietzsche extrae de este texto, o lo hace Heidegger en realidad, más adelante, lo que se considera, lo que se llaman las 5 proposiciones sobre el arte, y esta es una de ellas. El arte es la tarea fundamental o la tarea suprema. El arte es la actividad propiamente metafísica de esta vida, y el arte es no solo una más de las actividades humanas, sino el arte es la manera en que los humanos estamos en el mundo. Es decir, es nuestra condición existencial. Seguimos con la siguiente lámina. ¿Por qué es nuestra condición existencial? Justamente, y lo vamos a ver ahorita con Kant, porque nuestra condición existencial es justamente estar tomando constantemente los datos de la realidad, se los dije en la clase pasada, para configurarlos a través de las categorías del entendimiento. De esa manera las llama la lógica, las llama Kant, de esta manera las llama también Aristóteles, que es el padre de la lógica. Las llama, por ejemplo, Schopenhauer principio de razón suficiente, las llama Nietzsche Apolo, es decir, esta operación de síntesis que estamos haciendo nosotros espontáneamente frente a la realidad y que nos permite constantemente tomar los datos de los sentidos y configurarlas en objetos y en formas que ponemos frente a nuestra contemplación, primero en la conciencia y luego, pero casi simultáneamente, en el mundo de la física, en el mundo de los fenómenos, y que nos hace estar de alguna manera, de una cierta manera, en nuestra forma de vida, pero que no es la única manera de configurar realidad, ¿no? Porque si ampliamos un poquito más el orden de la vida y nos quitamos de nuestra centralidad humana, es decir, de nuestro antropocentrismo, podemos, por ejemplo, hacer el ejercicio de intentar configurar el mundo. Voy a ser excesiva, pero este es justamente el ejercicio, como lo hacen, por ejemplo, las abejas que perciben ondas de calor, o como lo hacen los delfines que perciben ondas sonoras, y que de esta manera entonces configuran su mundo, como lo hacen otras formas vivas que tienen visión de rango superior o de rango inferior al nuestro, audición de rango inferior o superior al nuestro, que tienen un sentido más desarrollado que los nuestros, ¿no? Y entonces, si ampliáramos un poco nuestra comprensión de la vida como fenómeno total y no solamente como fenómeno humano, tendríamos que preguntarnos cuál es la realidad.
¿Es la de los humanos? ¿Es la de las hormigas? ¿La de las abejas? ¿La del delfín? ¿O son todas juntas? ¿O justamente es una especie de configuración ilusoria que hacemos según nuestras capacidades dadas de codificación del mundo, que dice Kant que son dos, espacio y tiempo, y esa es la lectura como la especie de chip que tenemos nosotros incorporado y a través del cual decodificamos el mundo de una cierta manera. Se nos presenta el mundo de una cierta manera, pero no significa que esa sea toda la realidad y que sea tampoco toda la verdad. Si juntamos realidad y verdad, como normalmente suelen estar en la filosofía, ¿no? Justamente entonces esa es la tensión que nos plantean Schopenhauer y Nietzsche. Frente a esto, frente a esta constatación de que nuestra versión del mundo no es la única y de que en última instancia estamos, diría Schopenhauer, atrapados en el velo de la ilusión, sin posibilidad de salirnos de manera permanente de allí, sino solo por súbitos momentos de iluminación, frente a los cuales vuelve a caer el velo y nos encontramos tan ignorantes como antes. Frente a esto nos quejamos, producimos una actitud de desconsuelo, producimos una actitud de desencanto y de sinsentido y de huida, que sería la del nihilismo pasivo, un nihilismo que, les repito, porque esto es fundamental, tiene un cierto carácter suicida, pero no solo suicida, sino destructivo, en el sentido de que tiende a llevarse muchas cosas por delante. O comprendemos que es lo que plantea Nietzsche, que en efecto, así son las cosas, estamos en el ámbito de unos ciertos límites humanos, como lo señala Kant, los del espacio y los del tiempo. No podemos acceder de manera duradera a los datos totales de la realidad, pero sin embargo ese es nuestro juego. Y si producimos un viraje desde el más allá hacia el más acá y comprendemos con placer y desde la óptica del juego, que es la óptica artística fundamental, que el estar en el mundo puede ser inclusive con todo lo problemático de la existencia, puede ser un inmenso ejercicio y placer, ¿no? Cuando se asume de alguna manera que el sentido no está dado, sino que puede ser introducido, y cuando se asume que la condición existencial es que somos artistas y que por lo tanto tenemos la capacidad de crear mundo y que la existencia artística es tan válida como esa existencia que llamamos, digamos, en primera instancia, meramente, entre comillas, natural, que la existencia artística como una especie de segunda naturaleza tiene una inmensa dignidad y que en todo caso estamos allí siempre ubicados, porque esa es nuestra manera de estar en el mundo. Lo comprendemos como juego, lo comprendemos como, inclusive como divertimento en el sentido del placer, pero entendiendo que en el juego, y aquí se une la comprensión de Kant, la comprensión de Nietzsche, y más adelante, que vamos a verla, la comprensión de Gadamer, en el juego está el carácter fundamental de la existencia, de los fenómenos más serios, en todo caso, de la existencia. Lo mismo nos dice Heráclito, allá en su momento de la cultura griega presocrática. ¿Por qué el juego tiene ese carácter de máxima seriedad? Nos dice Kant, por ejemplo, y aquí en esta imagen, ¿quién conoce esa imagen? ¿Quién sabe qué significa y qué representa? Esta es Eros y Psique. Eros y Psique de Canova. Sí. Justamente basado en el mito griego,
pero en este caso la metáfora es que Eros, que representa en principio eso que llamamos genéricamente el amor, pero que son también todos estos instintos que nos está diciendo Nietzsche, que se llaman lo dionisíaco, es decir, aquello que nos arrebata, la locura sagrada, el patos exaltado, digamos lo que vivifica la vida, también por supuesto el principio de la duplicidad de los sexos que produce no solo en la vida humana, sino de toda la naturaleza, la generación de los nuevos fenómenos. Y entonces acá estaría señalado justamente el efecto vivificador que toda esta fuerza ejerce sobre psique, que es el alma, ¿no? Entonces lo que está en juego acá justamente es la comprensión de que ni la razón debe ser asfixiada por el sentimiento, ni el sentimiento asfixiado por la razón. Que lo que corresponde es esta duplicidad viva de los fenómenos que Nietzsche nos dice con el nombre de Apolo y Dionisos, pero que nos dice Kant de una manera distinta, y aquí estamos en el terreno exacto, en el justo medio del nacimiento de la estética como disciplina. Por favor, la siguiente lámina. Nos dice Kant, la siguiente, por favor, que corresponden se pega. al lugar del que surge el arte. Y les voy a decir con la lámina para que lo entiendan un poco más. Ya, esta. Creo que esta es la que dice Kant. voy. Donde está fenómeno, noúmeno. Voy. Esta es la última que tengo. Sí, de las en un orden distinto. Voy. Aquí está. Ok, yo no la tengo reflejada todavía, espera. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Está. Ajá. Yo no la estoy viendo bien. Kant, noúmeno y fenómeno. Ok. Entonces, ¿qué nos dice Kant? Kant es el padre de la estética. Es el que sintetiza realmente los principios que permiten la superación de esta polémica entre razón y sentimiento, instinto, o entre razón y experiencia, que es propiamente la polémica moderna de racionalismo y empirismo. ¿Qué nos dice Kant en esa dicotomía entre si aprendemos y si conocemos a través de la razón o conocemos a través de la experiencia? Kant produce una síntesis, nos dice conocemos a partir de las dos cosas. En realidad nosotros tenemos a priori, es decir, como y como cualidades dadas de la razón, tenemos a priori dos maneras de decodificar el mundo. Por favor, regresa a la de Kant. Que serían justamente, sí, no te preocupes, que serían el espacio y el tiempo. Fuera del espacio y el tiempo, los humanos no tenemos posibilidad de saber nada a ciencia cierta. A esta imposibilidad de saber humana, Kant le da dos conceptos, ¿no? Noúmeno, que significa, digamos, como la realidad inalcanzable, fuera del espacio y del tiempo, a la que Kant llama la cosa en sí. Los humanos no podemos acceder a la cosa en sí. No podemos acceder tampoco al mundo de los dioses. No podemos acceder a decir que una cierta cosa es verdad de manera tajante y de manera absoluta. Más allá de nuestras comprensiones sujetas al espacio y al tiempo. Es decir, no se puede hacer afirmaciones definitivas. Eso pertenece al terreno de la creencia, pero desde el terreno del pensamiento no se puede hacer afirmaciones absolutas y definitivas sobre ninguna cosa que esté fuera del espacio y del tiempo. Entonces la cosa en sí es inalcanzable. Lo único que está, y digo lo único entre comillas, porque es bastante, lo que está a nuestro alcance son los fenómenos.
lo que allí está señalado como phenomenon. Esta palabra phenomenon, por cierto, viene del verbo griego phainestai, que significa ver. Si recuerdan, Aristóteles nos decía, todos los hombres desean por naturaleza conocer, y así lo indica el amor a los sentidos, entre los cuales la vista es el más importante. Aquí Kant se sitúa también en este terreno del ver, de la vista, pero es del ver de la visión, pero es el ver también del entendimiento, del nous, como lo llaman los griegos también, ¿no? Y es el ver de la revelación, si lo ampliamos también en un sentido de otros aspectos de la cultura, ¿no? Pero entonces, Kant nos dice que se puede producir una síntesis entre esta manera previa del espacio y el tiempo y todos los datos de los sentidos, y en esto produce entonces lo que se llama una estética trascendental, es decir, una comprensión de que a través de los sentidos completamos los datos que necesitan estas dos cualidades de comprensión, que son el espacio y el tiempo, y producimos los juicios que nos permiten conocer a través del entendimiento. El entendimiento sería más o menos el equivalente a la razón. Pero sin embargo, esto es lo que nos dice Kant en su crítica de la razón pura. Después él tiene un segundo texto que se llama La crítica de las costumbres, donde habla justamente del terreno de la moral y del terreno de la ética y de la convivencia. Pero luego, en el tercer libro, que es el que nos compete, se llama Crítica del Juicio. Ese libro que llamamos Estética, en realidad se llama Crítica del Juicio. ¿Qué es entonces el juicio estético? Es el juicio sobre lo bello del arte y de la naturaleza. Nos dice Kant en este concepto, el juicio estético es el juicio reflexivo. Cuando digo reflexivo, piensen no solo en esa cualidad del pensar sobre sí mismo, sino también inclusive en lo que implica la raíz reflejo y en relación con espejo, especular y especulativo, ¿no? Juicio reflexivo de gusto, ahí está ya entonces tomado en toda su dimensión y en toda su importancia el criterio del gusto. Juicio reflexivo de gusto sobre el sentimiento de placer y displacer, ya no sobre la razón, ya no sobre la ética, ya no sobre la moral, ni sobre la lógica, sino sobre el sentimiento. El sentimiento sentado en ese trono de las facultades humanas en la misma relación de dignidad con respecto a la facultad del entendimiento y a la facultad del deseo, ¿no? Lo que correspondería entonces como facultad a este terreno de la estética es la imaginación. ¿Qué aporta la imaginación? Si entendemos la palabra imaginación, nuevamente vamos a la etimología. Nosotros entendemos imaginación un poco como un proceso que tiene algo de fantasmagoría, que tiene algo de irrealidad, ¿no? Pero imaginación es propiamente la capacidad de crear imágenes. Imaginación. Es una capacidad, es una facultad del espíritu, para decirlo en términos kantianos. Y entonces, el juicio estético y la creación artística y la experiencia estética, es decir, la recepción artística, se producen en un terreno muy específico. Y esto, anótenlo, lo vamos a repetir, este va a ser el tema de la próxima clase, nos vamos a centrar específicamente en Kant y en unos ciertos parágrafos de Kant. Les voy a adelantar, son los parágrafos del 1 al 5, el parágrafo 9, el 15 y el 17, bueno, se los voy a señalar más adelante, se los voy a enviar, y fundamentalmente el parágrafo 44, que corresponde al arte bello, el parágrafo 46, que corresponde al arte del genio, ¿no? Porque Kant no solo
nos habla de la estética como disciplina, sino que nos habla de un tipo de arte específico, que es el arte bello, y nos habla de una forma del arte y de la creación y de la recepción, que es la del genio, ¿no? Pero ¿qué nos dice Kant? ¿Dónde surge esta posibilidad? Si los humanos tenemos la capacidad del entendimiento, la facultad del entendimiento, es decir, de comprender a través de la razón, esa facultad, sin embargo, está limitada por las categorías del entendimiento, que son las categorías lógicas. Cualidad, cantidad, relación, modo, esas maneras por las cuales nosotros configuramos de una manera casi matemática los datos de la realidad. Sin embargo, nos dice Kant, la imaginación también es una facultad. Entonces introduce el criterio fundamental, que es el del juego. La creación artística, la recepción artística y el juicio propiamente sobre el arte, es decir, el juicio estético, se producen en el libre juego de imaginación y entendimiento. Este es un concepto, no lo estoy diciendo poéticamente. Esto está en el texto de Kant, la estética, justamente como lo propio del arte bello es que se produce en el libre juego entre imaginación y entendimiento. Ya hablamos de lo que es imaginación, de lo que es entendimiento, pero aquí están estos otros dos conceptos insólitos: juego y libertad. Esos son los terrenos del arte. Estas son las posibilidades de su autonomía, esas son las posibilidades de su potencia para estar en el mundo y decir algo en el mundo de la existencia humana y de la existencia colectiva, ¿no? En el libre juego está justamente la fuerza que nos trata de señalar Nietzsche, acá en este caso de Kant, es entre imaginación y entendimiento. En el caso de Schopenhauer sería entre la voluntad y la representación. En el caso de Nietzsche sería entonces entre Apolo y Dionisos, introduciendo entonces Nietzsche la innovación, teniendo a Kant y a Schopenhauer como precedentes. Él introduce la innovación de considerar que el mejor arte es el que produce esta tensión, el que la reconoce y el que la pone en obra. Esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y de allí entonces surgirían las mejores posibilidades expresivas, tanto del arte propiamente como del pensamiento. Por favor, vamos a la... Creo que hay una última. No. Hay una, no hay, esta es la última. Es que están desordenadas. Sí, es que no recuerdo cómo invertimos el orden. Bueno, en todo caso, lo que se produce acá entonces, para llegar al texto de Nietzsche, el nacimiento de la tragedia, lo que está detrás es una especie de reconocimiento de Kant, de esa comprensión del libre juego como el terreno propiamente del arte, de esta tensión entre razón y sentimiento, entre imaginación y entendimiento. En el caso de Schopenhauer, que se llaman voluntad y representación, pero Schopenhauer lo pone, lo expone tendiendo hacia un nihilismo pasivo, y Nietzsche en cambio produce un viraje afirmativo en este texto de Nacimiento de la Tragedia y en otros textos posteriores, sobre todo en el Zaratustra, donde se produce el viraje inmenso, importantísimo para el pensamiento, para la superación un poco de ciertos aspectos de la modernidad y para la entrada de lo que llamamos la contemporaneidad. La puesta en juego de una posibilidad de estar en el mundo de manera activa,
que sin embargo no es meramente un pesimismo, perdón, no es meramente un optimismo. Es decir, no es un autoengaño, no es una especie de consuelo metafísico, como lo llama él allí en el texto, sino es una posibilidad de reconocer las cosas tal cual como son y sin embargo conservar la fuerza para seguir estando en el mundo e introducir sentido en el mundo. De aquí surge entonces una de las teorías estéticas digamos, es una estética y es una teoría, es las dos cosas, que se conoce como la fisiología del arte. Fisiología, justamente porque Nietzsche nos habla haciendo una metáfora de la naturaleza y del cuerpo como fisis, y nos habla de lo apolíneo y lo dionisíaco, pero también de los momentos existenciales y los momentos de la cultura como estados de mayor salud o estados de mayor enfermedad, que son como una especie de tensión en esto que al principio llamábamos virtud metafísica o virtud fisiológica. Una especie de oscilación que se muestra en las decisiones de la creación artística, en los momentos de la cultura y en los momentos también existenciales, ¿no? Vamos a pasar entonces a la proyección del texto de Nietzsche. Por favor, ¿me puedes decir cuál es la hora? 11:11. Ah, ya son las 11. Ok, yo no Pero tenía idea. Perdón. Les pregunto, con respecto al texto de Nietzsche, vamos a tomarnos unos minuticos más porque tuvimos interrupciones, si les parece. Sí. Con respecto al texto de Nietzsche, ¿tienen alguna duda? Es un texto, esta es la versión final, la que le envié a Valerie para subir al Padlet. Con todo lo que conversamos hoy pueden leerla con mayor comprensión. La estructura sería más o menos la siguiente. Se comienza con el prólogo a Richard Wagner, donde Nietzsche, se darán cuenta ustedes, produce un elogio de Wagner, algo así como el representante de la cultura alemana, pero justamente de este proyecto de restauración del arte trágico, ¿no? Sería Wagner, desde ese punto de vista de Nietzsche, una especie de consumación de la cultura alemana, ¿no? Pero en esto ya hay un carácter muy problemático. ¿Qué es eso de cultura alemana? Es algo así como un destino manifiesto. Estos son los rasgos del pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, que fueron tomados después por el nacionalsocialismo y convertidos en doctrina del régimen nazi, del Tercer Reich. ¿Qué es este ser alemán? ¿O qué es este espíritu de los pueblos? ¿O qué cosa es esta especie de mesías que él está viendo en Wagner como un momento de la cultura alemana? Ah, gracias Isabel, qué maravilla. Y sin embargo, por supuesto, Wagner es un titán, ¿no? Allí está un orden fundamental de la cultura. Me acabo de dar cuenta que faltó una lámina. Yo te la mandé, Valerie, la que decía titanes, decía Esquilo, Sófocles y Eurípides. A ver, la estoy buscando. Sí, una de las imágenes. Holderlin. No la Decía veo. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sí, no la veo aquí. Esa, Ya. Yo no la veo en el correo. bueno, ok, en todo caso, que quizás se me pasó. Se las envió ahorita por el WhatsApp. ¿Qué es lo que está en juego acá? En este proyecto de restauración de la cultura trágica se puede volver a el momento presocrático, a esta cultura agonal de la que hablamos en la clase pasada, de la competición olímpica y de la competición trágica, que de alguna manera es una cultura de la excelencia, ¿no?
Pero Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, hace justamente una distinción entre la tragedia de Esquilo, la tragedia de Sófocles y la tragedia de Eurípides, ¿no? ¿Cuál es esta distinción? Es muy instructiva porque nos señala como una especie de proceso de decadencia por el cual justamente el arte quedó fuera de la ecuación del pensamiento y por extensión de esto que hemos llamado la gran teoría, queda completamente fuera y durante 2000 años se produce el dominio de la lógica y una especie de, digamos una situación que relega al arte como un lugar del cual no puede surgir conocimiento, no puede surgir verdad, ni puede surgir algo que sea considerado válido o serio desde el punto de vista de la vida colectiva, ¿no? En este retorno a la cultura trágica y a esta, digamos, duplicidad entre Apolo y Dioniso, podríamos regresar a Esquilo, que sería el momento inicial de la tradición trágica, del arte trágico. Esquilo es, si se quiere, un arte que pone en juego, es decir, sus obras, ¿no? Ponen en juego el equivalente a fuerza, sino el equivalente propiamente a personajes humanizados, ni moralizantes, ¿no? Con esta innovación que posteriormente se llama, por ejemplo, la moraleja. Ahí el ícono fundamental, y es el ícono fundamental del romanticismo, es el Prometeo de Esquilo. ¿Quién es Prometeo? Prometeo es el amigo de los hombres, es una divinidad, pero una divinidad de un orden específico que es la del orden de los titanes, ¿no? Entonces aquí Nietzsche está devolviendo el asunto a el orden titánico. De esta manera está considerando a Wagner, ¿no? Como una especie de titán de la cultura alemana. Después, en el ensayo de autocrítica, él se distancia de esto, ¿no? ¿Qué ocurre con lo titánico? Justamente, si se toma en un sentido humano, es que produce una situación de exceso de los límites humanos, ¿no? Si los límites humanos del entendimiento, por ejemplo, son el espacio del tiempo, como nos dice Kant, el titanismo del entendimiento, en términos estéticos, conduciría a una experiencia que es posible, pero que también tiene sus límites, ¿no? Es como un límite extendido, pero que también se topa con su final, que sería la experiencia de lo sublime, ¿no? Pero más allá de esto, la contemplación sería ya la que podemos especular que corresponde al momento en el que nos desconfiguramos como humanos, es decir, en el que dejamos de estar ya encerrados dentro de los límites de estas formas que nos permiten concurrir en el mundo, y eso es, digo, podemos especular, ese es el momento de la muerte, eso ya no corresponde al estar en el mundo. Entonces el titanismo de alguna manera tiene, como en la metáfora de Prometeo, tiene este buitre que constantemente le come el hígado, le roe el hígado, es decir, la amenaza del exceso que puede destruir al hombre, ¿no? Por eso nos dice Hölderlin en ese material que ustedes leyeron la primera vez, que lo bello es lo humano. La medida para juzgar la belleza sería entonces justamente lo humano, pero no lo humano que proviene solamente de la razón, sino lo humano que proviene de todos los órdenes de la existencia, ¿no? Pero lo que excede lo humano, de alguna manera puede por supuesto ser otra cosa, puede ser lo sublime, pero lo sublime ya está en el punto también de volverse lo monstruoso, ¿no? Y lo destructivo y lo contrario a la vida. Entonces la belleza sería el orden propiamente de lo humano. Ahí estamos en el orden, estamos en el terreno
de los dioses olímpicos, que serían los que corresponden a Sófocles, como otro momento que es una especie de descenso de Esquilo, que trabaja con fuerzas, a Sófocles, fuerzas titánicas, a Sófocles que trabaja ya con esta medida. Exacto, hay algo así de titanismo, de las experiencias, por cierto, la experiencia del genio también, que lo vamos a ver con Kant. Tiene algo de titanismo, pero tiene que tener su límite, porque si no se incurre en la desmesura. La desmesura, ¿recuerdan Heráclito cuando nos dice se enciende según medida y se apaga según medida? Cuando se sobrepasan las medidas, se producen fenómenos de destrucción. Sófocles entonces corresponde al orden de los olímpicos, y este sería entonces el orden de la belleza propiamente. Lo que nos dice Nietzsche aquí, si ustedes leyeron el material, la esfera propiamente de conciliación de esta deidad extranjera, Dionisos, que es puesta bajo el manto de la configuración apolínea y produce la obra de arte trágica, justamente este orden de los dioses olímpicos, es decir, unas grandes dimensiones que sin embargo pueden ser atrapadas todavía en la forma, ¿no? Y de esta manera entonces pueden estar en el mundo como cualidades divinizadas de lo humano, como representación. Aquí es lo que nos dice Nietzsche, la actividad propiamente metafísica es el arte, ¿no? Como divulgación de las posibilidades de la vida y de lo humano, pero sin exceder los límites que lo vuelvan monstruoso y lo vuelvan destructivo. Pero hay un tercer orden, y con esto termino por hoy, que sería el que corresponde a la tragedia de Eurípides, pero esta sería ya una tragedia, lo deben haber visto mencionado también en el texto, que se enferma por exceso y aquí hay una cosa polémica, se enferma por exceso de gusto democrático, ¿no? ¿Qué significa aquí exceso de este gusto democrático? Es lo que, más o menos lo que llamaríamos populismo, ¿no? Es decir, este ya no es el orden de los titanes y ya no es el orden de los olímpicos, sino es el orden de los héroes y de los semihéroes y de los humanos, simplemente, ¿no? Esta tragedia que ya no se dirime en las alturas de las fuerzas titánicas, ni siquiera en el Olimpo de los dioses intermedios, sino dice Nietzsche que se decide sobre todo en los juzgados, ¿no? Y en este sentido introduce los problemas humanos y empequeñece la representación, de manera tal que ya el hombre no produce esa imagen idealizada de sus mejores potencialidades, sino que empequeñece su visión de los dioses y por lo tanto su visión de sí mismo, y por ahí señaló alguien, es el paso a la polis, pero entendida la polis no como algo innecesario, porque también debe estar allí y está allí, sino como las razones de Estado primando sobre las razones del arte, es decir, entonces la pérdida de la autonomía del arte, ¿no? Y ese sería entonces un terreno que también asfixia, en un caso por monstruosidad, el orden titánico, y en otro caso por empequeñecimiento, que sería el orden netamente humano, ¿no? Entonces el asunto sería, más bien estaría en el orden olímpico. Por supuesto, son metáforas, ¿no? Estamos hablando de un orden mítico, pero sería el terreno donde se produce más bien esta síntesis, este equilibrio, pero con este retorno a estas dos figuras míticas o a estas dos deidades griegas como son Apolo y Dionisos. Repito, lo que nos está señalando Nietzsche justamente es en dirección a la potencia que tiene el retorno al lenguaje que nombra las cosas acontecidas y las cosas por venir, es decir, el retorno al lenguaje
de la poesía, pero también algo que es fundamental y algo que nos corresponde a nosotros como tarea en este momento, frente a una sociedad común para los que estamos directamente dentro de Venezuela como un territorio, pero todos aquí estamos dentro de Venezuela en otro sentido, pero también en nuestra pertenencia a un cierto momento de la humanidad, el retorno a la capacidad mitopoética, es decir, a la capacidad para crear mitos, porque justamente en los mitos que nos damos como humanos, es decir, en los ideales y en las idealizaciones que producimos como humanos, se producen todas las decisiones de la cultura. Y si nosotros, por ejemplo, emergemos de la pandemia con un nuevo mito, genéricamente, por mencionar algo, voy a decir, el mito nuevo de la cultura sea la necesidad de atender los problemas medioambientales, y nos ponemos todos de acuerdo con eso, eso va a producir unas ciertas decisiones políticas, unas ciertas formas de la cultura, unas ciertas decisiones colectivas y una manera de habitar el mundo. De la misma manera, como venezolanos, los mitos que escojamos ahora, luego de semejante proceso de destrucción, tienen todo que ver con lo que seamos en adelante, ya sea como reconstrucción o ya sea como creación, como lo nuevo y lo porvenir, ¿no? Entonces, toma de conciencia de lo que significa esta cualidad mitopoética, esta capacidad mitopoética, está en el centro del arte y en el centro de la comprensión, que es lo que nos dice Nietzsche acá, y lo reitera en su ensayo de autocrítica. Lo más importante que tiene este texto es que por primera vez dice, osó afrontar un problema que terminó sintetizando bajo la fórmula que se llama el concepto ampliado de artista, ver la ciencia bajo la óptica del artista y el arte bajo la óptica de la vida. Sí, así es. Tienen una actualidad impresionante, pero justamente si comprendemos la actualidad como, valga la redundancia, como una cualidad activa, ¿no? Justamente esa es la diferencia entre el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Si nosotros activamos lo que está allí, entonces eso gana actualidad. Y si simplemente, por muy duro que sea, por supuesto que provoca quedarse paralizado en muchos casos, y tiene sentido hacerlo por momentos, ¿no? Humanamente, la incertidumbre nos produce parálisis, ¿no? Pero el estar en el mundo y el saber y el reconocer que queremos estar acá implica también tomar la responsabilidad de activar esa capacidad de creación de mundo para habitarlo junto con los otros también, ¿no? Yo sé que me pasé como media hora o algo así. Si tienen una pregunta o tienen algún comentario, abro en este momento la discusión. Bueno, profesora, ahí todos, buenos días. Sí, ¿quién habla? Que no la veo. Isabel Delgado. Hola, Isabel. Bueno, yo estoy de verdad conmovida con este texto y con todos. Le confieso, profesora, que he tenido que oír las clases 2 veces para poder, pues, entender y comprender y situarme con tantos autores, pero Claro. también en el último texto que usted acaba de nombrar hoy, me ha gustado mucho el pensar que no solamente es algo que nos atañe como a los artistas o a la gente que estamos metidos en este medio, sino que ese justo medio del que usted habla y es donde surge el arte, es el arte también del vivir, o sea, donde incluye a todo el mundo, no solamente a los que pudiésemos escribir poesía o pudiésemos hacer algo, sino que somos como que todos creadores de entornos y donde somos posibles artistas en ese sentido, porque
no entiendo por qué puede haber una diferencia entre la gente común, vamos a llamarlo así, si puede haber una diferencia, y gente que estamos metidos en el medio artístico. Todos somos iguales. Lo que veo es que esa separación es porque no se ha relacionado el arte con la vida, porque es que todo el mundo, al poder crear un entorno, es un artista de por sí. Y no sé si me estoy expresando bien lo que Sí, quiero decir. es que eso es justamente lo que dice Isabel, lo que se produce con este momento que representa Nietzsche y la filosofía en adelante, es justamente un retorno de la vida al arte, o del arte a la vida, ¿no? No se trata, sin embargo, de desmerecer la actividad propiamente artística y lo que ella tiene de singular y de fundamental, pero sí de comprender lo que como posibilidad significa el arte en un sentido mucho más amplio, ¿no? Y por eso estamos acá justamente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el video que creó la Sala Mendoza y la profesora Pinardi, la coordinadora académica de este diplomado, justamente apunta en esa dirección. ¿Qué tiene que decir el arte y qué tiene que decir la estética para la vida común? Lo podemos llamar la vida en sociedad, pero es inclusive mucho más que eso, es la vida existencialmente común, nuestra manera de estar en el mundo. Y tú acabas de apuntar justamente en la dirección correcta. Comprenderlo en un sentido amplio es la clave. Sí, porque fíjese, yo, bueno, durante más de 30 años estuve en aula, en secundaria, y bueno, yo notaba que la educación artística se veía como algo sin importancia, algo que los muchachos y quizás sus mismos padres lo veían como que era más importante la matemática y todo lo demás. Entonces viene desde ahí, desde la comprensión de más bien de esa facultad de lo inútil aparentemente que puede tener el arte. Aparentemente, exactamente. Aparentemente lo inútil y que además lo vamos a ver eso, la próxima clase. Es inclusive más escandaloso con Kant, porque así como por ejemplo se dice de la filosofía, que para que sea verdaderamente potente tiene que ser inútil. Lo mismo del arte, para que sea realmente potente tiene que ser inútil. ¿Pero qué significa inútil? Significa libre, autónomo y no comprometido con el imperativo, por ejemplo, político, por ejemplo, moral o por ejemplo, conceptual, de tener que ser útil. Allí es justamente donde ejerce su soberanía y donde nos enseña una manera de estar en el mundo y donde podemos ejercer una cierta potencia que después por sí misma se inserta en los otros órdenes, pero que tiene que ser libre para que se produzca el fenómeno. Interesante, profe, lo que acaba de decir, de verdad, bueno, no lo anoté, pero coincido perfectamente. Y le digo algo también que yo siento que uno tiene como una limitación, porque ¿cómo se le puede decir a alguien lo que uno siente en su interior frente a, por ejemplo, el arte? O sea, yo simplemente demostraba mucha emoción y todo, pero veía que bueno, había personas que yo no lograba como insertar en este mundo, pero en otras sí lograba una conexión muy, muy importante porque, no sé, siempre me pareció que el estudio tiene que estar ligado al sentirse completamente feliz. Por ejemplo, yo iba leyendo el tema y es como si me hubiesen entrado como unas perforaciones en mi cuerpo que me iban como... No sé cómo explicarle, como Qué moldear. maravilla de imagen, pues lo estás explicando muy bien. Pero en todo caso se trata justamente de eso, y eso es la estética, es el intento de reflexionar sobre una experiencia que ya está dada, que es la experiencia del arte, y que tiene un poco de esa, no lo llamo incapacidad, sino como de esa situación de ser difícil de atrapar con las palabras. Lo que intenta la estética justamente es poner a disposición unos ciertos términos que permiten transmitir lo que en apariencia es intransmisible. Y me da como nostalgia este texto. ¿Cuál, Valerie? ¿Cuál? ¿El de Nietzsche? Sí, porque Ah, yo lo leí
yo lo leí hace mucho tiempo y lo leí por una razón Sí. muy loca. Yo quería Ajá. hacer, cuando estaba empezando la carrera apenas, como en segundo semestre, quería hacer un Sí. trabajo sobre el personaje de Javert de Los Miserables, de Víctor Hugo. Sí, que es otro Quería hacer ícono un trabajo romántico. comparativo de Javert respecto a las características de un personaje trágico. Y uno de los textos fundamentales, obviamente, que usé para empezar esa investigación fue El nacimiento de la tragedia, porque Por obviamente supuesto. pone una base increíble, pero habla justamente de esto, ¿no? Como de la manera en que lo bello, el arte, lo dionisíaco y lo apolíneo no son simplemente imágenes estéticas en el sentido de dos artísticos, sino que también tienen como una sensación típica muy Exacto, y que no es una los textos comprensión literarios meramente. y en la vida, pues. Exacto, porque no es una comprensión historiográfica, no es simplemente ir atrás a los griegos para echar un cuento de cronología, sino justamente esa posibilidad de actualizarlo, y entonces allí ya no cabe la nostalgia, Valerie, sino, no, sí cabe, por supuesto, la nostalgia es un sentimiento legítimo, y uno con el cual estamos en este momento muy en relación, ¿no? Porque hay Claro. mucha pérdida acumulada. Pero luego está también la activación posible de comprender que estas son cosas que están allí dadas siempre como fuerzas de las que podemos echar mano artísticamente para reconstruir mundo. Totalmente. Bueno, ¿alguien más tiene un comentario? Les recuerdo que vamos a trabajar entonces sobre la intervención a través de WhatsApp con las cartas para la educación estética del hombre de Schiller, que Valerie puso o va a poner en el Padlet. Cada uno va a escoger libremente una de las cartas los números pares de las 2 en adelante, las 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ustedes se ponen de acuerdo para que no se repitan y hacen un comentario de una cuartilla más o menos del contenido de la carta y lo van a enviar en formato de audio, es decir, después que escriban el texto lo leen y lo envían en formato de audio al WhatsApp, a nuestro grupo de WhatsApp, en un periodo no mayor a 15 días a partir de ahora. Si tienen alguna duda sobre esto, pues nos comunicamos por el grupo. Gracias a ustedes. Yo voy a hacer Yo no sé qué hora es, qué pena, son, no sé, las 12. Tranquilo. Bueno, gracias. Yo voy a hacer ¿Sí? las cartas y cuando esté listo lo mando, pongo el link tanto en el Padlet como en el chat de WhatsApp. Ajá. Y también se va a subir el texto ya recortado, los fragmentos, los extractos de Nietzsche, tal como lo vimos hoy en pantalla. Esos 2 materiales están en el Padlet entonces. Terminamos aquí. Sí. Seguimos en contacto y nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Gracias a ustedes también.